el encadenamiento de tres crisis, la crisis inmobiliaria del año 2007, la crisis financiera del año 2008 y la crisis de la deuda del 2009, el encadenamiento de esas tres crisis han llevado al mundo occidental, al mundo desarrollado, a Estados Unidos y a Europa, a la peor situación económica conocida en los últimos 80 años. Y este marco de crisis global ha dejado al descubierto algunas cosas que es conveniente analizar, es conveniente identificar para saber qué rumbo tenemos que seguir nosotros en el futuro. Lo primero es que se ha producido un corrimiento en el mundo de los poderes políticos y económicos. El poder político económico que ha fraguado en Europa unas políticas de bienestar de alto nivel está debilitado en el conjunto de Europa. Y hoy en el mundo vemos que países que hasta hace poquito los consideramos países del tercer mundo, hoy son potencias que pujan, potencias que están en un nivel competitivo muy importante. Brasil, Indonesia, Sudáfrica, China, la India, Indonesia. Empieza a vislumbrarse un cambio muy importante en el ordenamiento mundial con respecto al poder político y económico. Y este cambio que se empieza a percibir tiene que ver con los procesos de integración de la economía y de la sociedad en el mundo. Eso es lo que llamo la globalización. Esto nos lleva a que hoy no podemos mirar solamente, focalizarlo en un espacio, sino que tenemos que verlo con más amplitud. Las dificultades económicas son muy duras para todos los países, pero ninguno tiene los problemas de fondo que tiene España, que es la alta tasa de desempleo que tiene que ver con su modelo económico. Por lo tanto, ahí tenemos elementos que corregir, que trasladados en el caso de Canarias. Canarias es una parte de la economía europea y especialmente de la economía española y con los mismos vicios de la economía española. El mismo vicio del año 96-97 al año 2007 de haber tenido un crecimiento muy importante, espectacular, de concentración de actividad en torno al sector de la construcción que nos ha llevado a crecer en casi 600.000 personas, 600.000 habitantes los que tiene Canarias desde ese momento. Por lo tanto, ahí tenemos un problema en el que tenemos que identificar y saber que tenemos que buscar fórmulas para que nuestra economía tenga un soporte sostenible en el tiempo y no pensar solo en los temas coyunturales. En el caso de Canarias tenemos un problema añadido, un problema muy importante, muy importante. El año 2011, según la EPA, el Instituto Nacional de Estadística, se marcharon de España 23.600 personas. 23.600 extranjeros, Unión Europea y de países terceros se marcharon de España por la pérdida de oportunidades que se tenían dadas las dificultades económicas. En el caso de Canarias, año 2011, 19.860 nuevas personas o activos tenemos en Canarias. Es decir, en la península, año 2011, 23.600 han marchado. En el caso de Canarias han venido 19.860. Si tenemos la curiosidad de descomponer de dónde procede la procedencia de esos 19.860 nuevos activos, nos encontraremos que 3.800 son de crecimiento vegetativo nuestro. Nos encontraremos que se ha marchado un número muy importante de peninsulares, alrededor de 6.000, que se han marchado 1.330 de la Unión Europea, pero que el resto, casi 20.000, que son los que equilibran el crecimiento vegetativo nuestro, lo que les estoy contando, son de países terceros. Y eso es un problema. No es un problema que venga la gente. No. El problema es la capacidad
para generar actividad económica, que tiene un territorio limitado como una isla, que tiene una alta tasa de desempleo y que sigue en estos momentos creciendo el número de activos que nos vienen de fuera. Si antes decía que la EPA indicaba que Canarias es la única comunidad autónoma que creció el número de ocupados en 6.000, si creamos 6.000, si crean 6.000 puestos de trabajo, pero vienen 20.000, pues el balance es que tendremos 14.000 parados más. Los tres grandes retos que tiene Canarias son, desde mi punto de vista, primero, transformar su modelo económico para ir a un modelo más competitivo y más sostenible. Segundo gran reto que tiene Canarias en esta década es reformar y fortalecer el estado del bienestar y las políticas de protección social en un marco de menos recursos económicos. Es muy importante, en una situación de escasos recursos públicos, cómo reformar y fortalecer el bienestar y las políticas sociales. Y el tercer gran reto es aquellas cuestiones que tenemos que plantear en el ámbito de Canarias con el Estado y que tienen que ser objeto, otra vez, como ha sucedido a lo largo de toda nuestra historia, de acuerdos tácitos, de pactos tácitos entre Canarias con el Estado. Asuntos que tienen que formar parte de un pacto tácito, Canarias con el Estado, como en su día fue cuando fuimos incorporados a la Corona de Castilla, el mantener determinados incentivos, o luego la ley de Puerto Franco, o el REF en el 73, o el modelo de adhesión a Europa, o la reforma del régimen económico fiscal del año 96, o el estatus de la Unión Europea. Momentos, hitos a lo largo de nuestra historia que requieran de acuerdos con el Estado. De eso que se ha llamado históricamente pactos tácitos con el Estado. Y los cuatro asuntos que requieren pacto, acuerdos tácitos con el Estado, son la financiación, muy importante, el régimen económico fiscal, el estatus, la revisión de nuestro estatus en el seno de la Unión Europea y aquel ámbito competencial que ayude a Canarias a desarrollarse social y económicamente. ¿Y cuáles son los valores más importantes que tiene Canarias y en los que tenemos que apoyarnos para desarrollar nuestro modelo económico? Uno tiene que ver indiscutiblemente con aquellos en los que somos incomparables en el mundo, donde no tiene ningún rincón del mundo tiene el clima y el paisaje que tiene Canarias. Ningún rincón del mundo. El otro tiene que ver con un elemento que hasta ahora ha sido muy desfavorable para nosotros, pero que ahora, en ese nuevo marco de orden mundial, donde antes dibujaba lo que pasa entre el sur de la península, el Golfo de Guinea, toda África y América Latina, el nuevo marco en el que se mueve el mundo, dice que ahora sí Canarias puede jugar el papel de plataforma entre los tres continentes y que hay oportunidades aprovechando ese valor geoestratégico que tiene Canarias. Y hay una tercera pata, en la que también nosotros tenemos que aprovecharla para desarrollar nuestra economía. Y tiene que ver con aquellas cosas que también nos ha dado la naturaleza. Tenemos uno de los cielos más limpios del mundo. Y por eso el rol que juega España en la astrofísica en el mundo, ocupando el 8º lugar, tiene que ver con los cielos de Canarias. Y por eso la declaración de protección lumínica de La Palma. Somos el territorio en el mundo, en función de su dimensión, con mayor biodiversidad terrestre y marina. No hay ningún lugar en el mundo que tenga la biodiversidad marítima y terrestre que tiene Canarias. Tenemos el sol y tenemos el viento. Y tenemos tanto en tierra como en mar. En mar también el tema de las olas asociado al viento. Es decir, nosotros tenemos que contar como una pata importante con una economía ligada al conocimiento
que le dé oportunidades a nuestros investigadores, a nuestros científicos, pero que tenga que ver con la vida real, trasladada a la economía real de desarrollo para generar oportunidades de trabajo en Canarias. Si se resuelve el problema de la accesibilidad de Canarias con el África Occidental, tenemos oportunidades para profesionales, para empresas canarias y para Canarias como prestadora de servicios sanitarios, educativos o comerciales a una población muy importante que se concentra hoy en este espacio geográfico. Y aquí hay en estos momentos todas unas oportunidades que pasan por tener una accesibilidad, una conectividad fluida. El informe de Pedro Solbes por encargo de Michel Barnier para el rol que podía jugar las regiones ultraperiféricas, en este caso Canarias, con respecto a África, y que apunta a que el tráfico debe de ser declaración de obligación de servicio público si se consolida en la próxima comunicación que tiene que emitir la Comisión Europea con respecto a las nuevas políticas hacia los territorios ultraperiféricos, será un paso de gigante, importantísimo. Si logramos que esos 100 kilómetros se puedan solventar sin dificultad y que no sea más difícil ir hoy al África Occidental que ir a un senegalés, ir a París o a Ámsterdam, donde están consumiendo servicios, porque es mucho más fácil ir a París o a Ámsterdam o a Londres que venir a Canarias. Entonces, para nosotros es un tema clave, fundamental. Y si estamos hablando de economía, estamos hablando de empresas, estamos hablando de competitividad, tenemos que hablar del papel que juegan en todo ese campo nuestros aeropuertos, nuestros puertos y nuestras carreteras. Es decir, la accesibilidad. Porque nuestra economía no será competitiva si no logramos solventar, romper las barreras que significa el aislamiento. Y ahí tenemos que seguir trabajando para que haya un esfuerzo del Estado en la mejora de aquellos aeropuertos que todavía están pendientes de desarrollo de sus planes directores. Porque si Canarias la queremos ligar a la internacionalización de la economía, lo que hablaba antes, y el papel que podemos jugar con respecto al mundo, es fundamental tener unas buenas infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Si no hay unas buenas infraestructuras portuarias y aeroportuarias, no podremos jugar ese papel. Por tanto, hay que seguir. Hay que ir trabajando para que el aeropuerto de Lanzarote pues, se le dé la respuesta que necesita a esa isla, para que el plan de director del Gando se desarrolle, para que Tenerife Sur tenga la respuesta que necesita a las necesidades no que tenemos hoy, porque este tipo de cosas hay que verlas con perspectiva del tiempo. No se puede ver uno en contexto de crisis si hay menos ahora, no, hay que ver con una perspectiva del tiempo porque son elementos fundamentales para el desarrollo de una economía. Toda la política que podamos diseñar, si no funcionan nuestros puertos y aeropuertos, se irá al traste. Pero no solamente por las infraestructuras. Es que tenemos que seguir trabajando para conseguir que los aeropuertos canarios y los puertos sean más competitivos desde el punto de vista de las tasas que se cobran en los mismos. Tienen que ser unos aeropuertos mucho más económicos, con la fórmula que se quiera. Lo dice el REF, lo que pasa es que no se aplica. Y necesitamos que en la reforma del REF se incluya el porcentaje de bonificación que tienen las operaciones en Canarias, que en estos momentos están sujetas a la coyuntura, a acuerdos con el gobierno de turno en Madrid. Y esto no puede ser un acuerdo, esto no puede ser una cuestión sujeta a la coyuntura de ver qué gobierno está en un sitio o en otro. Esto tiene que ser un asunto, porque afecta al elemento clave para nosotros, de nuestra economía. Tiene que estar fijado para que los operadores, para que generar confianza en los operadores. En el tema de la educación, en la educación somos de las comunidades, también de las 5 o 6 comunidades que más recursos aportan a la educación. Este año no solamente en los presupuestos generales, en los presupuestos de Canarias, junto a la sanidad y las políticas sociales son las que incrementan su presencia, sino que además es de las que más presencia tienen porcentaje en los presupuestos comparado con otras comunidades autónomas. El 22,6% del presupuesto de Canarias se dedica a la educación. Hacemos dramatismo de los servicios públicos todos son mejorables, sin duda. Pero la realidad objetiva es la siguiente. La realidad objetiva es que en el curso 2005-2006, datos del Ministerio de Educación y Ciencia, en Canarias superaban esa etapa del no abandono
temprano de la educación solamente la superaban el 64,7%. Y hoy, los últimos datos del curso 2009 es que el 73,89% superan esa etapa. Es decir, que los índices de lo conocido como abandono escolar o fracaso escolar han cambiado en casi 10 puntos del curso 2005-2006 a ahora. Y que estamos en la media, pero son los datos objetivos del Ministerio. Estamos en la media en este momento del conjunto del Estado. Pero no queremos estar en la media, queremos estar como los mejores. Y por eso, como queremos estar con los mejores, y los mejores es intentar seguir la estrategia de la Unión Europea, la estrategia 2020, para que en el año 2020 la tasa de abandono escolar no supere el 10%. Y en ello estamos. ¿Y cómo estamos en ello? Pues como hemos estado en los últimos años, poniendo medidas. Hoy son más de 15.000 niños, niñas los que siguen el programa que tiene en marcha la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de la acogida temprana. Alrededor de 5.000, 4.700 los que reciben clases de refuerzo por la tarde cuando tienen problemas en el aprendizaje de materias esenciales. Por cierto, del programa de refuerzo por la tarde, cuando se identifica a los niños y niñas que tienen problemas en el aprendizaje de lengua, escritura, matemáticas, y se evalúa al final la tasa, el nivel de progreso de los que superan luego las pruebas porque han recibido el apoyo, es espectacular, más del 80%. A pesar de las dificultades, seguimos manteniendo los 407 centros en Canarias en los que se imparte enseñanza bilingüe. Y seguimos trabajando en todo el proceso de reforma de la formación profesional, como les decía antes, o dialogamos con nuestras dos universidades para encontrar un contrato de programa ajustado a los nuevos tiempos, a la situación que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, este será un trabajo en el que quiero resaltar el buen comienzo de curso que tuvimos en el ámbito de la educación, producto de la disposición al diálogo, al entendimiento entre la comunidad educativa con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, porque esto también es importante. Cuando uno habla de financiación autonómica, no hay política, hay números, hay ciudadanos y hay la convicción, y tiene que haber la convicción de cómo se entiende un Estado, solidario, equilibrado y justo. Porque claro, si uno tiene un sistema de financiación que sustituía al que teníamos antes y que en las variables que pusimos en marcha en el año 2009 parecía que iba a corregir los defectos que tenía el sistema anterior, pero resulta que eso coincide, especialmente en el efecto que tiene en Canarias, con la crisis económica, con la disminución de recursos, con que lo que era el aspecto relacionado con la nivelación, al caer menos los recursos, pues nos ha afectado y nos afecta mucho. Entonces, no es justo, no es solidario, no es razonable, no tiene sentido común ninguno que un ciudadano canario reciba para las competencias que son del Estado que fueron transferidas a Canarias para las que les gestionáramos, sanidad, educación y políticas sociales. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de carreteras. Para aquellas cosas que son fundamentales en el bienestar, un canario reciba 302 euros menos que la media, o 600 menos que el más que percibe. Porque eso nos lleva a unos datos que son espectaculares, claro. Eso significa que con respecto a la media estamos perdiendo 600 millones de euros año. Y es imposible, es insostenible para nosotros. Y además no es justificable. No es justificable que un gallego, que un catalán, que un andaluz, o sea del territorio que sea, perciba para aquellos servicios que son de todos tanta diferencia. Y miren que no estoy hablando de la insularidad, ni estoy hablando de la doble insularidad, ni de lo que nos cuesta a los canarios mantener un hospital en el Hierro con las prestaciones que estaba diciendo antes. No estoy hablando de eso. Sin elementos correctores estoy hablando de que se nos trate igual. Y este será un asunto muy importante y que tiene que ser objeto, dado que el acuerdo de la financiación hasta el año 2014, pero hay cosas que en el devenir del tiempo se ve que son injustas y que pueden y deben de ser corregidas. Yo creo que este es un asunto que tenemos que dialogar con el Estado para poderlo encauzar.
al igual que todo lo que significa en este momento la reforma del régimen económico fiscal, que estamos en el proceso de trabajo en Canarias para sellar el acuerdo social y político en Canarias y poder también dialogar en el ámbito del Gobierno del Estado para plantear una posición conjunta cuando la parte que le corresponda dictaminar a Bruselas tengamos que elevarla a Bruselas y que eso tenga la solidez de un acuerdo como los que siempre han precedido todas estas cuestiones que tienen que ver con decisiones en Bruselas. Muy importante el acuerdo social y político en Canarias. Y muy importante también el trabajo que tenemos que hacer con el Gobierno del Estado con respecto a lo que es el estatus de Canarias en la Unión Europea. Y esto es importantísimo, que la posición del Estado, del Gobierno de España y la de Canarias sea una posición orientada en la misma línea para conseguir el objetivo final. Tengo que decir que en política en materia de las relaciones con Bruselas nunca ha habido ninguna interferencia. En general se ha trabajado muy bien con los distintos gobiernos de España, intentando sumar sinergias para ser más fuertes en la defensa de los planteamientos que se hacen. Y estamos en una etapa donde además, como una etapa de dificultad generalizada, pues antes era mucho más fácil que te prestaran atención a un problema concreto, porque había un territorio que tiene un problema concreto y era más fácil que te prestaran atención. Pero es que ahora la atención la necesitan muchos territorios, porque el ámbito de las dificultades es general. Y eso debilita mucho la posición cuando uno tiene que plantear cuestiones de esta naturaleza. Pero esperamos que aquí encontrar también un acuerdo con el Estado, al igual que, como decía inicialmente, en el ámbito del que Canarias pueda ejercer algunas competencias que nos ayuden a desarrollar nuestra economía. No podía terminar sin hacer una referencia ligada al modelo económico en el que estuve haciendo énfasis, un modelo económico que tiene que ver con la sostenibilidad, un modelo económico que tiene que ver con futuro, un modelo económico que piensa en las nuevas generaciones de canarios, un modelo económico que tiene que ver con el respeto a nuestro clima, un modelo económico que tiene que ver con el respeto a la biodiversidad que tenemos en Canarias, un modelo económico que apunta a desarrollar una actividad ligada al conocimiento. Ese modelo económico, el que estoy diseñando, no es compatible con explotar petróleo cerca de las costas canarias. Por eso este debate, el del petróleo, tenemos que quitarle el ropaje político y echarle un poco la sensatez. Y estamos ante un asunto muy complejo, que choca directamente con la línea de flotación de un modelo que queremos desarrollar en Canarias. No se nos puede hablar otra vez de la coyuntura, de las dificultades económicas ahora. En el supuesto que extrajeran el petróleo, los cálculos, digamos que más próximos, dicen que dentro de 9 años. En 9 años habrá cambiado el ciclo económico, habrán cambiado tantas cosas, y lo que habremos hecho hoy, si aceptamos esta decisión, es hipotecar nuestro futuro. Dentro de 10 años, dentro de 15 años, la tecnología habrá cambiado mucho. Todos los datos que se manejan objetivamente es que no hay la capacidad tecnológica en estos momentos para controlar exploraciones a la profundidad de lo que se pretende en Canarias. Todo el mundo apunta, me refiero a profesionales, que dentro de 10 o 15 años seguramente serán las condiciones tecnológicas para estas cosas poderlas, si se decide, hacerlas en garantía. ¿Por qué esta precipitación? Dije que la coyuntura no nos puede cegar. La coyuntura no nos puede cegar otra vez, porque ya la coyuntura es un tema pensado solamente por un momento, nos ha significado una hipoteca de la que estaremos pagando las consecuencias durante mucho tiempo. El ámbito de desarrollo que hubo en Canarias y las consecuencias concentradas en esos 10 años
es una hipoteca para Canarias durante mucho tiempo, largo tiempo. Petróleo en estos momentos no es ninguna solución ni para Canarias, ni para nadie, ni para España. Puede ser una solución para Repsol. Y ya es hora, señoras y señores diputados, señor presidente, ya es hora que en algunas decisiones estratégicas el Gobierno de España no piense solo en España, la peninsular, no solo en intereses de terceros países, caso de Marruecos, sino es muy importante que también piense en Canarias. Es muy importante que piense en Canarias. Han habido 5 o 6 decisiones estratégicas muy importantes que afectan al futuro del archipiélago, que se toman sin considerar el devenir de los acontecimientos futuros y que son una hipoteca para nosotros. Y Canarias quiere dialogar. La imposición es mala consejera. Vivimos, afortunadamente, en el marco de una Constitución, la del 78, que entiende un Estado español diferente al que se entendía cuando la etapa anterior. Entiende un Estado descentralizado, con un papel importante y relevante de las comunidades autónomas que son parte del Estado y sus instituciones. Y que un Estado descentralizado, con un papel fundamental del que juegan las comunidades autónomas, no es posible, ese Estado no funciona, si no hay diálogo y lealtad institucional. Y aquí ni ha habido diálogo, ni ha habido lealtad institucional. Por lo tanto, el Gobierno va a impulsar todas aquellas medidas que dentro del marco que nos da un Estado de Derecho hagan inviable la explotación de petróleo en nuestras costas. Esto no se puede despachar intentando engañar a la gente, diciendo que lo que estamos es en un proceso de investigación. Estamos investigando y si hay petróleo será otro capítulo, ya hablaremos. A la gente no se le puede engañar así. A la gente hay que decirle que la ley de hidrocarburos permite, garantiza, asocia permiso de exploración con explotación. Ni nos pueden engañar tampoco diciendo que eso lo lleva Marruecos. No, tampoco nos pueden engañar así. Tampoco. El petróleo solo se lo va a llevar, si lo pudiera sacar y se lo dejamos, es Repsol, pero no vamos a dejarle. A diferencia del debate del año pasado, vivimos en un tiempo de cambio político, económico y social del que Canarias, por mucho que su Gobierno, señor Rivero, se empeñe, no puede quedar al margen. Porque sí, señor presidente, usted no ha querido comprometerse con el cambio que han exigido los ciudadanos en las urnas. Y eso nos está aislando y alejando de la única política social y económica posible para salir de la crisis, que es la emprendida por el Gobierno de la Nación. Señorías, el nuevo Gobierno de España en menos de 100 días ha renovado por completo la agenda política de nuestro país. Ha dejado atrás las mentiras y engaños del Gobierno anterior y ha empezado a decir la verdad, a poner las cartas boca arriba y a convocar a toda la sociedad, también a la Canaria, a un cambio profundo que garantice el futuro de España y de todas sus comunidades autónomas. Y con ese fin, el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha varias reformas estructurales reivindicadas durante muchos años aquí en este Parlamento para la economía española, la de estabilidad presupuestaria, para que ninguna administración pública gaste por encima de sus ingresos y que, por tanto, todas las administraciones, incluida la Canaria, limiten y reduzcan su déficit y sus deudas.
Y todo garantizado por ley y con responsabilidades para los gestores e instituciones públicas que incumplan. La del sistema financiero, para facilitar el crédito hacia las familias y hacia las pequeñas y medianas empresas. Y la del mercado laboral, para facilitar la contratación, sobre todo de los jóvenes y de los parados de larga duración. Potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y conseguir que el despido sea el último de los recursos de las empresas en crisis. Esta reforma laboral, que se encuentra, como todos ustedes saben, en fase de tramitación parlamentaria, pretende acabar de una vez por todas con la rigidez del mercado laboral y sentar las bases para crear empleo estable aquí en Canarias y en el resto de España. Pero paralelamente a estas reformas, el Gobierno de la Nación también ha iniciado un proyecto de reestructuración de las administraciones, de los órganos de gobierno y de las empresas públicas en España, que hoy suponen una pesada carga para las arcas públicas. Y esta acción de Gobierno en varios frentes ha contado desde el primer momento con el respaldo mayoritario de las Cortes Generales y con el apoyo decidido de la práctica totalidad de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de toda España. Incluso con comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular que se han sumado a los acuerdos de consolidación fiscal y con el de la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, por supuesto, del apoyo público de los principales organismos europeos e internacionales a las medidas económicas y presupuestarias del Gobierno de la Nación. No cabe duda, señorías, de que España ha iniciado la senda del cambio con reformas firmes y profundas y con un amplio respaldo político e institucional dentro y fuera de nuestro país. Y, sin embargo, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Coalición Canaria y PSOE, se han autoexcluido del cambio. ¿Y por qué? Pues meramente por razones políticas y partidistas, llevando a nuestra comunidad autónoma a una deriva muy peligrosa. Señor presidente, usted y su Gobierno tienen una responsabilidad frente a nuestra tierra y a nuestra gente, una responsabilidad aún más grave en unos tiempos de profunda crisis como los que nos está tocando vivir, en los que muchísimos canarios lo están pasando muy mal. ¿Y qué han hecho ustedes, señor presidente, en estos últimos meses? ¿En estos últimos 8 meses? Nada, señor Rivero, nada de nada. En estos 8 meses de legislatura, su Gobierno no ha sido capaz de emprender las reformas y la austeridad necesarias para devolver la confianza a la economía y a los ciudadanos de nuestra comunidad. ¿Y qué han hecho sobre la necesaria reforma de las administraciones públicas canarias? Nada de nada. Y eso que usted mismo se comprometió aquí en sede parlamentaria, eso sí, de boquilla, a redimensionar, simplificar y ajustar económicamente el sector público de Canarias. Pero lo triste es que no solo no han hecho nada, sino que además han rechazado con sus mayorías parlamentarias todas las iniciativas que desde mi grupo parlamentario hemos planteado para reducir las administraciones públicas en Canarias. Han rechazado también nuestra propuesta de ajustar sustancialmente el sector público empresarial, que tiene un coste inasumible para las arcas canarias. Y han rechazado igualmente nuestra propuesta de austeridad basada en una nueva forma de gobernar, en la que cada administración ejerza solo las competencias que le corresponden, acabando así con los solapamientos y duplicidades que tanto dinero nos cuesta a todos los canarios. Ustedes, señor presidente, no gobiernan. Prefieren crear comisiones, grupos de trabajo, esperando que los problemas se resuelvan solos. Prefieren ensalzarse en polémicas estériles que oculten su incapacidad, su falta de ideas y su inoperancia en la acción de gobierno, y así nos va. Pero lo más grave, desde mi punto de vista, señor Rivero, es que ni hacen ni escuchan. Y por eso, no se enteran de la gravedad de lo que está pasando en Canarias, ni le ponen el menor remedio. Ni la reforma del REF, ni la nueva ley de la función pública, ni la estrategia del desarrollo industrial, ni la reforma del Estatuto de Canarias en la Unión Europea, ni la reforma del sistema electoral canario. ¿Se acuerda, señor Rivero, de esas 10 estrategias famosas suyas? Y en lo referente a los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad y los servicios sociales, hemos asistido en el último año a un deterioro progresivo de la calidad de los mismos. Su Gobierno, señor presidente, pese a predicar el valor de la educación, no ha hecho nada para mejorarla. Seguimos a la cola de España y Europa,
como lo pone de manifiesto el informe PISA, que deja además al descubierto la dudosa calidad y los pésimos resultados de un sistema educativo instaurado en nuestro país por los socialistas, que ha sido un rotundo fracaso aquí en Canarias y en el resto de España. Y encima, en lugar de priorizar, su gobierno, señor presidente, sigue subvencionando los libros de texto a todos los alumnos sin tener en cuenta la capacidad económica de sus padres. Y, sin embargo, suprime el pago a los ayuntamientos del 33% del coste de las guarderías municipales, abocándolas al cierre, señor Rivero. En cuanto a la sanidad, en estos últimos 8 meses, su gobierno lo ha puesto, permítame que se lo diga, patas arriba. Ha cerrado en horario de tarde las consultas de quirófanos y las consultas del Servicio Canario de Salud, con lo que se han multiplicado, lógicamente, las listas de espera. Ha disparado el gasto en farmacia hospitalaria en más de un 40%. Ha cambiado el Hospital del Norte de Tenerife, que se enteren los vecinos de esta isla, por un ambulatorio de especialidades. Y ha paralizado el futuro centro de radioterapia oncológica del Hospital Insular de Gran Canaria, deteriorando con ello la calidad del servicio sanitario en nuestra comunidad. En definitiva, señor presidente, su gobierno ni hace ni deja hacer. Y lo triste es que cuando hace algo, lo hace en perjuicio de los servicios públicos esenciales y del interés general de todos los canarios. Su problema, señor presidente, es que usted no sabe, no puede o no quiere priorizar, pero tendrá que priorizar. ¿Y priorizar qué es? Pues priorizar es atender los servicios públicos fundamentales de nuestra comunidad autónoma, manteniendo nuestro compromiso de reducción del gasto público, el déficit y el endeudamiento. ¿Y cómo se hace esto, señor presidente? Pues para empezar, ajustando la obesidad pública de la Administración, algo a lo que usted no está dispuesto. Y no lo está porque prefiere un sector público sobredimensionado, en el que buscar acomodo a quienes en su partido le prometen apoyo interno, usándolo como si fuera su chiringuito particular. Esa es la verdad, señor Rivero. ¿Y qué decir del vergonzante uso que usted hace de la televisión pública, cuya programación, tienen que enterarse, señorías, es capaz de interrumpir una programación para entrar en directo al más puro estilo chavista, como el programa ese que me parece se llama Aló, Presidente, para que le retransmitan en un acto con militantes y dirigentes de su partido, que utiliza para arengar a los suyos y, lógicamente, para combatir a sus adversarios políticos. Señor Rivero, se lo digo alto y claro, usted se aprovecha del dinero público de todos los ciudadanos, se aprovecha para su beneficio partidista y particular. Hacer chavismo en directo, usando la televisión pública, permítame que se lo diga, es algo que debería darle vergüenza. Está claro que usted prefiere cerrar los hospitales por la tarde a cerrar la policía autonómica, la televisión pública o el diputado del Común, estrujando con una mano el estatuto y agitando la ley de aguas con la otra, se ha autoerigido, apelando, permítame que se lo diga con todos los respetos, pero con mucha claridad, al populismo más ramplón, a convertirse en el salvador de las islas, olvidando usted la responsabilidad institucional que ostenta como presidente que es de todos los canarios. Afortunadamente, en el último Consejo de Ministros, el Gobierno de la Nación ha aprobado un permiso de investigación que nos permitirá saber, una vez se autoricen los trabajos de prospección, si existen nuevas fuentes de riqueza en aguas españolas. En aguas españolas, a 60 kilómetros de Canarias y en el mismo lugar y en la misma roca madre, donde ya, señor Rivero, donde ya las está llevando a cabo Marruecos en la parte de su territorio. Es evidente, señorías, que nuestra comunidad autónoma, señor Rivero, nuestra comunidad autónoma, con 340.000 parados, 100.000 de ellos sin derecho a ninguna ayuda y 600.000 canarios al filo de la pobreza, es lógico que no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar una oportunidad como esta. Y es que usted, señor presidente, se pierde de verdad en contradicciones y guerras inútiles mientras nuestra tierra y nuestra gente siguen sufriendo la inoperancia de un presidente que no se merecen. Y la verdad, mal momento para tener un mal gobierno. Señor presidente, su gobierno no tiene agenda para Canarias, no tiene impulso político de cambio, no va a ningún lado. ¿Y sabe de qué vive?
Su gobierno y usted viven del recuerdo de una España y una Canarias que ya no existen. Señorías, estamos a tiempo aún. No hemos cumplido ni un año de legislatura autonómica y ni siquiera han pasado 3 meses desde la llegada del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Estamos a tiempo de sumar a Canarias, a tiempo de restablecer el diálogo y el entendimiento imprescindibles para cambiar el rumbo de Canarias y de España y devolver, no sin mucho sacrificio, eso es cierto, la confianza a la economía y a la sociedad canaria. 28 operadores aéreos se han beneficiado de la bonificación de las tasas en Canarias. Por lo tanto, referidos, usted está hablando de la acción del Gobierno en 3 meses. Si en solo 3 meses ha suprimido las tasas aeroportuarias, ha suprimido las bonificaciones a las renovables, que es un asunto estratégico para Canarias, y ha considerado a Canarias en el Real Decreto como un territorio más del Estado. Cierto es que dice que lo van a corregir, pero ¿cuándo? ¿Usted sabe el daño que le está haciendo a un montón de pequeñas y medianas empresas en Canarias? ¿Usted sabe el daño que le está haciendo la incertidumbre de poner en marcha las primas a las energías renovables? Usted que habla de actividad económica, que habla de empleo, ¿sabe cuántos puestos de trabajo se están destruyendo de un sector que es de los sectores en posibilidades para generar actividad económica y crear empleo, y además que tiene que ver con un modelo económico limpio, de calidad? Efectivamente, apostar por las energías renovables, si apostamos por las energías derivadas del sol, la fotovoltaica, la del viento, si le ponemos todo el coraje para desarrollar aprovechar las olas del mar para producir energía marina, si ponemos todo el énfasis y todas nuestras capacidades, y las del Gobierno del Estado, evidentemente, para desarrollar todo lo que significa zonas offshore en el mar, entonces, si hacemos todas esas cosas, pues dejaremos de tener la coartada del petróleo, que es la tercera gran medida que se ha montado de este momento. Es decir, si en solo 3 meses han habido 3 decisiones que estratégicamente dan en la línea de flotación de los intereses de Canarias: la supresión de las tasas, la supresión de las primas a las primas de las energías renovables y una decisión unilateral contraria al posicionamiento de las instituciones canarias, de todos los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, ¿usted qué quiere? ¿Que aplaudamos esas decisiones? ¿No decíamos que se iba a impulsar una reforma laboral para facilitar la contratación y no el despido? ¿Usted cree que la reforma laboral que se ha aprobado es una reforma laboral equilibrada? ¿Cree que tiene el peso suficiente esa reforma laboral, o que no es francamente mejorable desde la vertiente de facilitar la contratación? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay medidas que no están recogidas en esa reforma, que son medidas que podrían facilitar la contratación. Esta reforma está desequilibrada de la parte de lo que es el despido. Pero mire, usted me habla de los datos económicos, insisto en ese discurso, que o no estaba aquí o no tiene que ver nada absolutamente con la realidad. Estamos hablando, dice, de un gobierno de 8 meses, efectivamente llevamos 8 meses de gobierno. Estoy diciéndole, esta mañana le he hablado del balance del último año, del año 2011, donde claramente la evolución de la economía canaria es francamente mejor que el resto de España. ¿O es un buen dato o mal dato para usted que en Canarias haya crecido el 1,1% y en España, el resto de España, haya crecido entre un 0,5 y un 0,7%? ¿Es un mal balance para Canarias que en Canarias sea la única comunidad autónoma de todo el Estado español donde ha crecido el número de ocupados y el número de afiliados a la Seguridad Social? ¿Eso es un mal dato para usted o es un buen dato para Canarias? Si en el consumo de comercio de minoristas en Canarias también los datos son positivos, o en la matriculación de coches. Y si vamos a la evolución del paro, el interanual del paro registrado, donde Canarias también es la comunidad autónoma donde menos ha crecido el paro.
en la evolución del interanual de lo largo del año 2011. En las actuales circunstancias económicas y sociales que presenta Canarias, que son las que yo he descrito, me parece una auténtica frivolidad. Escúcheme bien, una frivolidad. Mire, lo cierto es que desde que triunfó el Partido Popular en las urnas en el pasado mes de noviembre, usted y su gobierno, pero especialmente y particularmente usted, se ha colocado en el terreno de la irresponsabilidad política e institucional. Y es más, ha desarrollado su torpe estrategia. ¿Cómo? Pues provocando conflictos absurdos con el gobierno de Mariano Rajoy, apostando por el enfrentamiento y la descalificación. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues mira, ha renunciado a algo primordial, esencial en democracia, entre dos gobiernos. Ha renunciado a la lógica del diálogo y al entendimiento que debe existir entre las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación. Desde nuestro punto de vista, se trata exclusivamente de una estrategia a su servicio, que no al servicio de Canarias. Y yo tengo mis serias dudas si al servicio de Coalición Canaria. Mire, señor Rivero, insisto, por mucho que hoy intenta aparentar lo contrario, se ha dedicado día a día, mes tras mes, a desarrollar y a poner en escena una estrategia de algarada, victimista y acomplejada. ¿Propia quizás de usted? No lo sé, pero lo que sí le garantizo, que está años luz de la sociedad, de nuestra sociedad la canaria, una sociedad madura, capaz y sobre todo esperanzada con el cambio. ¿Sabe cuál ha sido? Es, y desgraciadamente por lo que le he escuchado, será su agenda en estos 8 meses. Pues mire, una agenda de conflicto gratuito, una agenda del olvido de sus compromisos y de sus obligaciones, una agenda donde Canarias ha estado tapada. ¿Y sabe por qué ha estado tapada? Por su protagonismo ramplón, permítame que se lo diga, un protagonismo ramplón, hasta el punto, señor Rivero, que cuando nos ha dedicado su atención, y por ejemplo en el tema del petróleo, se ha atrevido incluso a hacer un discurso de patriotismo colonial y hasta jugando con la independencia del archipiélago. Pero fíjense ustedes, señorías, paradojas de la vida. ¿Quién lo ha visto y quién le ve? Ahora resulta que usted le quiere hacer la competencia a ese diario de nuestras islas, del archipiélago, que defiende un día tras otro la independencia del archipiélago. Pero ¿sabe lo que pasa? Que usted no es creíble. A usted se le conoce, le conocemos bien en todas las islas, en Canarias, y usted no es creíble en su discurso de independentismo y colonialismo. ¿Y sabe por qué? Porque todos sabemos que tan pronto se disfraza ante su parroquia con un discurso independentista y al día siguiente se emociona, llora con la bandera nacional, el himno nacional y con la fragata si hace falta. Ay, señor Rivero, ¿quién la ha visto, quién le ve? ¿Cómo pasa en un momento a otro de la bandera con las 7 estrellas verdes a la peineta tan castiza y tan española? Eso es lo que hace usted, señor Rivero. Pero mire, ya que hablamos de petróleo, yo y mi grupo tenemos muchas dudas. Vamos a ver, ¿por qué no le preocupan? Porque no le he visto que se refiera a ello en ningún momento. Las prospecciones que está llevando a cabo ya Marruecos, ¿por qué no le preocupan? Explíquenos, señor Rivero, espere, porque claro, como no lo tengo escrito, explíquenos, señor Rivero, qué ha pasado de aquel mes de febrero, hace escasos unos meses, cuando usted aparecía en todos los medios de comunicación, respaldando las prospecciones, eso sí, diciendo que evidentemente tenía que beneficiarse a Canarias. Por ejemplo, nos daba hasta la solución vía red. ¿Qué ha pasado, señor Rivero? ¿Qué ha cambiado? Por otro lado, a mí también me gustaría saber, respecto a sus socios de gobierno, particularmente respecto al secretario general del Partido Socialista, ¿qué ha pasado, señor Rivero, para que aprueben las prospecciones con un ministro socialista y las rechacen con el Partido Popular? ¿Qué es lo que ha pasado, señor Rivero? Mire, no obstante ello veo que no maneja bien los conceptos, se lo digo con toda la humildad posible, y yo de verdad no me resisto a aclararle una serie de conceptos. Mire, los permisos de investigación de hidrocarburos no se producen en la Comunidad Autónoma de Canarias, se producen en alta mar, a más de 60 kilómetros de las costas españolas, de las costas canarias.
Usted y su gobierno, señor Rivero, que parece que no lo sabe, no tiene competencia alguna sobre la materia. ¿Y sabe qué? Que lo triste es que eso es lo que usted oculta a los canarios. Yo le reto, fíjese usted, yo le reto a que suba aquí, ante esta tribuna, y aprovechando que están los medios de comunicación, le diga a todos los canarios si nuestra comunidad autónoma tiene competencia sobre las prospecciones, sobre las posibles extracciones a 60 kilómetros de nuestra costa. Invitaba al contraste de pareceres y a profundizar en lo que queremos para Canarias, para ahora y para esta década. Y lo que me encuentro es más de lo mismo. El mismo tono y el mismo discurso. El mismo tono y el mismo discurso. La única diferencia es que antes ese discurso era en contra de Madrid, ahora es en contra de Canarias, contra el gobierno de Canarias. Antes era contra Madrid, ahora es contra el gobierno de Canarias. Pero exactamente el mismo tono, el mismo discurso, las mismas palabras, el mismo discurso hecho sin ningún tipo de contenido. Hablan aquí, se atreven a hablar aquí en esta Cámara como si ustedes no tuvieran que ver nada con el pasado presente más reciente de Canarias. Es que es una cosa de una falta de sentido y de respeto. Soy muy respetuoso con la gente con la que trabajo, he trabajado siempre. Si ustedes han estado trabajando conmigo hasta el otro día. Ustedes han estado trabajando conmigo hasta hace 4 días. Y cuando tengo que hablar del modelo sanitario y de lo bien que han ido las cosas, tiene la participación el Partido Popular, que lo hizo bien y lo gestionó bien. Cuando hablo de turismo, porque trabajamos en equipo y las cosas se hicieron bien. Y cuando trabajamos desde la perspectiva económica, pues defiendo, a pesar, pero en fin, pero qué falta de memoria. Pero ¿cómo se atreven ustedes a acusarme a mí con el sistema de financiación? Y no reconocer que el marco en el que se negoció ese nuevo sistema de financiación, con unas variables que no son las que tenemos hoy desde el punto de vista de los ingresos, el sistema que se aprobaba en el año 2009 parecía que corregía la desviación más importante que tenía el sistema del 2001, que era el crecimiento de la población, pero con la caída de los ingresos y fallar el elemento que cohesionaba, que era el fondo de suficiencia por la caída de los ingresos públicos, es lo que nos está desviando de una forma espectacular de la media. Pero ustedes no saben que quien negoció el sistema de financiación fue el responsable de su partido en Canarias. Pero usted no sabe que quien lo firmó, no lo negoció, que lo firmó fue el responsable, el presidente del Partido Popular en Canarias. Pero ustedes no saben que la única participación que tuve yo en esa negociación fue para incrementar en 50 millones de euros el primer año proveniente del ITE y el segundo año 100 millones que consolidamos a través del tiempo en un acuerdo con el Salgado. Sí, porque esto es así. Es que la verdad es ayer y hoy y será mañana. La demagogia tiene solamente es muy efímera. Pero la realidad es esta, no hay más realidad que esta. Dice que explique si somos competentes en materia de las prospecciones. Pero si es que ustedes con nosotros. Si es que quien ha autorizado las prospecciones en estos momentos presentó cuando era miembro de mi gobierno y defendió en Madrid un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley de hidrocarburos que reconoce los derechos del Estado, reclamando esos derechos para Canarias. Mi grupo político discute, cuestiona. No es verdad
que la única política frente a la crisis es la que ha decidido la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Eso no es verdad. Esa es la política de la derecha, del liberalismo, de los grandes bancos, de los de siempre. Pero hay alternativas a esa política. El ajuste fiscal tan famoso y tan seguido al rajatabla por casi todo el mundo y en gran medida por el Gobierno, y ahora me referiré a ello, es un auténtico suicidio para la economía. Este ajuste fiscal, miren, les dije hace unos meses antes de que el PP ganara las elecciones que la iban a ganar. Esto no era fácil de acertar. Pero les dije también que subirían los impuestos. Aquí la portavoz me interpeló desde el escaño. Les dije a los señores del Gobierno, cuando discutíamos la ley de presupuestos, a la que me referiré, que iban a subir los impuestos seguro. Yo hubiese preferido haberlo hecho en diciembre, porque los primeros organizan las cosas mejor que los segundos, y ahora se vuelve a repetir. Pero les voy a dar otro pronóstico que no hay que ser un genio. No se va a cumplir el déficit público en España con seguridad absoluta. Acuérdense lo que les digo. Apunten la fecha, el 5,3% de déficit impuesto por la Comisión al Gobierno de España no se va a cumplir. ¿Lo veremos? No se va a cumplir. Estaremos 2 o 3 puntos por encima. Acuérdense lo que les digo. El tiempo va a pasar y si hay salud nos veremos a final de año. No se va a cumplir. ¿Saben por qué no se va a cumplir? Porque es imposible. ¿Saben cuánto tiene que recortar el Gobierno de España del presupuesto público este año en curso? No 34.000 millones. 34.000 millones es la rebaja del 8,5 al 5,3. Además de eso, estamos en recesión. ¿Qué quiere decir? Que la economía no solo no crece, sino que decrece. Por lo tanto, los ingresos van a ser menores. Y van a ser como mínimo 10 o 12.000 millones menos. Y además hay algunos gastos que aumentan. El del desempleo, el de amortizar la deuda pública. De manera que les adelanto, porque está en los papeles de los expertos, de que el ajuste, el recorte, será de 55.000 millones de euros, del casi el 6% del Producto Interior Bruto de España. ¿Y sabe qué le digo? Es imposible. Para cumplir eso hay que cerrar los hospitales y cerrar los colegios. Si no, no es posible. De manera que mi primera consideración, además de las responsabilidades propias a las que me referiré, es que hay que cuestionarse esta política económica que nos lleva al desastre, a esta y al resto de las comunidades, a esta comunidad y al Gobierno de España. No se puede cumplir el ajuste fiscal en los términos impuestos por los organismos internacionales. No se puede cumplir si no es a costa de depresión, paro, miseria y desmantelamiento del estado del bienestar. Segunda cuestión, la deuda soberana. Tampoco es verdad que este sea el único tratamiento a la deuda soberana. El Banco Central Europeo ha prestado en 2 subastas, 21 de diciembre y 29 de febrero, a la banca privada europea más de 1 billón de euros, al 1%. Al día siguiente, de dinero público, de dinero avalado por los Estados miembros, al día siguiente, la banca privada depositó en el Banco Central Europeo el 70% de esos recursos y el resto lo dedicó a resolver su balance y a comprar deuda soberana al 3, al 5, al 7 o al 17%. De manera que nosotros desde Nueva Canaria decimos que el ajuste fiscal no puede ser y es posible retrasarlo, y decimos que la deuda soberana no puede estar sometida a la especulación. Si no corregimos estos parámetros, el deterioro de la economía es inevitable, lo dicen todos los expertos. Hay que leerse los periódicos especializados para ver cada semana decenas de aportaciones que ponen en evidencia este asunto. Por lo tanto, hay una parte de lo que nos pasa que tiene que ver con la crisis global. Y en Canarias se dan datos siguientes, que no lo dio la señora portavoz del Partido Popular. El apalancamiento de la economía privada, el endeudamiento de las familias y de las empresas. Por cada 100 euros de depósito que hay en Canarias, hay 216 en crédito. Por cada 100 euros de depósito en España, en el resto de España, yo les digo el resto de España por ustedes, en el resto de España hay 116.
Perdón, 152. Es decir, el endeudamiento nuestro es mayor. Y el español es líder. Líder. Así como la deuda pública española aguanta la comparación con los países de la Unión Europea, de la OCDE y los países más desarrollados del mundo, lo que no aguantamos la comparación es la deuda privada, de la familia, de las empresas y de la banca. Y es ahí donde está el núcleo de la crisis. Lo que pasa es que los ideólogos de la derecha europea, que son listos y poderosos y están bien relacionados y tienen mucha influencia, han colocado la tesis de que la culpa es de la sanidad, de la educación o de la Policía Nacional. Pues no es verdad. No es verdad. Y lo va a comprobar el presidente del Gobierno de España y su gobierno, que ya está cambiando. Ya está cambiando. Por ejemplo, dijo que no subía los impuestos, los subió, yo se los advertí. Dijo que el déficit había que cumplirlo a rajatabla al 4,4 y él propuso el 5,8 en un acto de soberanía nacional que salió en los periódicos y al final 5,3. Bueno, no, yo no digo que no. Yo lo que digo es que esta manera, yo prefiero evidentemente el 5,3 al 5,8. Toda la vida. Y preferiría que en vez de en el 2003 el 3% fuera en el 2016, para no seguir machacando la economía española, para no seguir haciendo inviable el papel del sector público en España. De manera que lo que nos pasa a nosotros, hay una parte que tiene que ver con esto, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en España, y hay otra parte que es culpa nuestra. Aquí hay cosas que hemos hecho mal y las tenemos que reconocer. Las tenemos que reconocer. Porque si no las reconocemos, no las vamos a corregir. Y estos debates tienen que servir para ponernos de acuerdo qué cosas dependen de nosotros y las podemos mejorar. Y me voy a referir a algunas de ellas. La financiación autonómica. Miren, de todos los que están aquí sentados, partidos políticos, el que tiene más autoridad para discutir la financiación autonómica es el partido que yo presido. ¿Saben por qué? Porque desde que se publicó los primeros datos y están las hemerotecas y la reiteración por nuestra parte, dijimos que ese era un mal acuerdo desde el primer minuto. Y todos los demás, unos por la banda allá y los otros por la banda de acá, lo suscribieron. Pero no vale ponerse medallas sobre esto, da igual. Yo me llevé una gran alegría cuando aquí, en este Parlamento, hace un par de meses, todos apuntamos la necesidad de cambiar el sistema de financiación. Y eso es lo que tenemos que garantizarnos ahora, buscar los mecanismos para que el sistema de financiación autonómica sea modificado, porque es muy injusto con Canarias. Desde el 2009 es injusto. Algunos se dieron cuenta tarde, no pasa nada. No pasa nada porque uno no puede ver todas las cosas de golpe. Oiga, estamos todos los representantes del pueblo de Canarias aquí coincidiendo que este sistema de financiación es injusto, que es un sistema que compromete la sanidad, la educación, los servicios públicos. Sí. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Se han sumado a la demanda de cambiar el sistema de financiación muchos presidentes autonómicos, muchos. Pues vamos a ver si sacamos aquí una resolución, siendo práctico, de los 60 diputados de todos los partidos y de los dos géneros, a favor de que se cambie el sistema de financiación. Es que si no se cambia el sistema de financiación, los recortes van a seguir. Yo creo que también en el debate del Estado de la Nacionalidad debiéramos generar las condiciones para restablecer un cauce de entendimiento, de relaciones, de respeto entre los dos gobiernos. Yo les tengo que decir que ha habido 3 o 4 decisiones del Gobierno de España que han sido, por ser benévolo y por facilitar el acuerdo, desafortunadas. Aunque tuvieran razón, que yo se la doy en parte, no porque me hayan convencido, sino porque lo dijimos desde el principio, quitar las bonificaciones de manera unilateral no es razonable. Era razonable discutir, sentarse, proponer otra cosa, pero la decisión unilateral de eliminar las bonificaciones no ha sido afortunada. No ha sido afortunado. Estoy siendo moderado, como me ven, ¿no? No ha sido afortunado eliminar las que al menos se apunta la rectificación o una política nueva en la materia. Y me parece bien. Pero lo menos afortunado de todo me parece que son las autorizaciones de las prospecciones. Pero fundamentalmente porque creo que no es inteligente
tomar las decisiones de esta manera. Me parece que no pasaba nada, porque el petróleo y el gas, de existir, no se lo va a llevar nadie, no pasaba nada, por generar condiciones para debatir este tema con información veraz sobre los impactos ambientales y las consecuencias, veraz sobre las consecuencias económicas de esta decisión y, sobre todo, porque estamos en democracia y ha costado conquistarla, buscando el encuentro y el consenso con las instituciones, con los representantes del pueblo de Canarias. E insisto y reitero que yo he dicho ya en varias ocasiones en esta tribuna que creo que la competencia hoy por hoy está de la banda del Gobierno español. Yo la reclamo para el Gobierno de Canarias, como nacionalista, pero creo que están de la banda del Gobierno español. Y creo que esa decisión ha sido un error serio, que me parece que hay posibilidad de rectificar. Yo comparto reflexiones como la siguiente. Las meras prospecciones son dañinas para los cetáceos y para las praderas posidonias. Ese petróleo que destruirá el mar y el turismo no daría beneficio o solo a las multinacionales. Tengan la seguridad de que el Partido Popular no va a aprobar estas exploraciones. Esteban González Pons, el 16 de marzo, en Twitter, que se ha convertido en un buen instrumento para comunicarnos, así es, un buen instrumento. El turismo es el recurso principal para Valencia y Baleares y no hay petróleo mejor que el turismo. Son legítimas, son incluso sabias, pero imaginémonos que el señor González Pons no estuviera de acuerdo con esto. ¿Por qué no generamos las condiciones para que este tema sea debatido de forma responsable, sensata? ¿Por qué no generamos las condiciones? Y esto al presidente del Gobierno igual no le va a hacer mucha gracia. A mí me parece que el presidente del Gobierno de España tenía que haber recibido al presidente del Gobierno de Canarias ya. ¿Saben por qué? Porque esta comunidad tiene más paro que ninguna. Porque esta comunidad tiene serias dificultades para abordar el futuro. Como mínimo, esta comunidad perderá en la ley de presupuestos del Estado, a través de los distintos instrumentos y mecanismos, como mínimo entre 600 y 700 millones de euros. Con esos recursos es imposible, haciendo las cosas bien, de mantener los servicios públicos básicos. Esté el señor Rivero o esté la señora Navarro de presidenta. Porque los cuartos son fundamentales. No es lo único, pero para los servicios públicos son fundamentales. Y aquí en sanidad y en educación gastamos menos que el resto, y no porque seamos más eficientes, sino porque no tenemos. De forma que eso lo tenemos que corregir, y este debate del Estado de Nacionalidad debiera servir para decirle a los ciudadanos de Canarias que los 60 hombres y mujeres que estamos aquí representándoles vamos a defender los servicios públicos básicos de verdad. No de boquilla, de verdad, garantizando la financiación necesaria a través de la financiación autonómica y a través de los incrementos fiscales pertinentes que habrá que afinar y hacerlos bien. Tendremos que decirle a los ciudadanos si aquí se está pensando en el copago, porque estos son los debates que interesan a la gente. Ya les adelanto mi opinión, no, rotundo. El copago, además de no resolver los problemas de financiación, a no ser que cargues todos los servicios y de manera significativa, genera una quiebra del principio fundamental de la sanidad española, que es su universalidad. Y esa solo se consigue porque la financiación está hecha a través de los presupuestos generales del Estado, a través del sistema fiscal. Desde el momento que vulneremos este tema, se abre una puerta hacia la privatización, al trasladar la atención sanitaria a los usuarios. Eso es profundamente injusto. También lo ha negado el Partido Popular. He escuchado al señor Rajoy el fin de semana y me alegro. No sé cuánto le durará esta afirmación. Canarias atraviesa un momento complicado, duro, triste para muchos. Un momento que sin fatalismo ni desesperanza nos debe obligar a la reflexión, a la autocrítica y sobre todo a la planificación. No es necesario, presidente, que nos pida a los canarios, como hizo esta mañana, y a los actores sociales que entendamos la etapa de dificultades que atravesamos. No solamente la entendemos, sino que la vivimos.
La realidad es demoledora. Esta tierra cuenta con 279.000 demandantes de empleo, un 7% que hace un año, el 38% de los cuales no reciben ningún tipo de ayuda. El 17% de los hogares canarios tienen a todos sus miembros activos en paro. Este Gobierno es responsable de que estemos a la cola en aplicación de la ley de dependencia, de que no se aborden reformas estructurales y económicas necesarias para el desarrollo insular, de que no se plantee la reforma del régimen económico y fiscal, del Estatuto de Autonomía o de que una ley electoral más democrática y justa permita a los canarios una verdadera representatividad sin abusos ni cortapisas. Canarias necesita hablar de coyuntura, necesita saber las recetas del Gobierno para combatir la situación actual, pero no han llegado. Canarias necesita hablar también de intenciones, de futuro, de acción y, sobre todo, de consecución. Canarias necesita ilusión y cambio. Canarias quiere avanzar, quiere progresar. Esta tierra necesita una estrategia, pero no contamos con un Gobierno, y cito textualmente, ambicioso en la definición de sus objetivos, de su línea de trabajo, como anunció el presidente en su discurso de arranque de legislatura. Canarias se enfrenta a una realidad intentando sortear los escollos del momento, pero con un Gobierno que hasta ahora no ha planteado signos de vocación de planificación. No es solamente cuestión de hablar de recortes en sanidad, en cultura, en educación. No es cuestión de hablar a veces vacua y únicamente de reactivación turística, de energías renovables, de infraestructura. Es eso y más. Es cuestión de saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La oportunidad que este debate nos brinda y la intención de reflexionar sobre presente y futuro de Canarias ha de permitirme trasladarles a ustedes, señorías, y también a la sociedad canaria a través de los medios de comunicación presentes, 4 ejes claves de desarrollo de este pueblo. 1, educación. 2, competitividad. 3, internacionalización. Y 4, autogobierno. Más allá del bombardeo diario de estadísticas y datos, Canarias debe marcarse un horizonte claro, con este Gobierno o con otro, un horizonte de objetivos firmes y de objetivos continuos. En educación, el último informe PISA, en su versión preliminar, dibuja un escenario descorazonador para Canarias, muy diferente al que usted quiso hacernos ver hoy, presidente. Recoge literalmente las siguientes reflexiones. 1. La tasa de repetición del curso es particularmente alta, más alta que la media española, la más alta en toda España. Segundo, el alumno medio canario de 15 años presenta como media un desfase de un año en relación a sus compañeros de los países del entorno. En definitiva, los resultados de los estudiantes canarios fueron los segundos peores de las 15 comunidades autónomas evaluadas, solo por detrás de Ceuta y Melilla. Y no es una cuestión puramente presupuestaria. Reconoce el informe a su favor, presidente, los esfuerzos del Ejecutivo canario en materia económica en este área, pero admite literalmente que existen serias dudas de que el Gobierno y las partes interesadas le estén sacando partido a la inversión. El Gobierno se comprometió a elaborar un plan de acción específico contra el desempleo juvenil durante el primer trimestre del año, sin que hasta el momento sepamos nada del mismo. Pero la competitividad es también I+D+I, y ahí tiene usted, lógicamente, un reto apasionante que deberíamos llevarnos a situar como mínimo a la media del Estado, al 1,39, estando Canarias ahora mismo en un ridículo 0,62. Sobre internacionalización, los canarios ya no creen que esta tierra sea una plataforma tricontinental. No lo creen porque desde hace décadas se habla de lo mismo sin que ni siquiera nuevas líneas marítimas o aéreas entren en funcionamiento. Usted mismo reconocía hoy, si se resuelve la accesibilidad con África Occidental, afrontaremos. Mi pregunta es, ¿de qué depende, presidente? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los planes que el Gobierno pondrá en marcha para facilitar estas conexiones? Ofrezco un dato claro. Apenas una 50 de empresas canarias han sido capaces de buscar asentamiento en el África más cercano, mientras que las catalanas, mucho más distantes, superan con creces el millar. Pero la internacionalización también pasa por mejorar el régimen económico y fiscal que permita mejorar el marco legislativo de la zona especial, así como el desarrollo de la zona franca. Sobre el autogobierno, los últimos acontecimientos y decisiones relacionados con la posibilidad de realización de sondeos y extracción de petróleo han confirmado lo que para muchos podría ser una sospecha y lo que para otros es una realidad: la insensibilidad y el desprecio intolerables de las decisiones de un Estado para con este pueblo. Se puede mantener una postura y defenderla, pero toda práctica política de altura pasa por la exigencia de la escucha, la comprensión y la búsqueda de consenso. Canarias vive pendiente de Madrid. Es más, le han otorgado a estas islas el papel de sumisión a los intereses generales sin considerar las especificidades, las singularidades, las diferencias de esta tierra. Porque no es lo mismo nacer, vivir, trabajar en definitiva, ser de Canarias, que hacerlo en otro
territorio. Porque no es lo mismo mirar hacia África que sentirse integrado en tierra continental europea. Porque no es lo mismo formarse, educarse, consolidarse profesionalmente aquí que en otras latitudes. Presidente, he leído con detenimiento el acuerdo de gobierno de las dos formaciones políticas que sustentan el actual Ejecutivo. Su discurso de investidura del pasado 4 de julio y lo he escuchado atentamente hoy. Se echa de menos desde una formación como el PIL, nacionalista, que aprovechase usted para hablar de nuevo ordenamiento jurídico para Canarias, de avance hacia un verdadero autogobierno, hacia la creación de más nación. El Estatuto de Autonomía es el marco. El contenido innovador ni está ni parece que se vaya a presentar en los próximos meses. Canarias debe ir hacia la búsqueda de la obtención de todas las competencias en todos los niveles. Debe avanzar hacia el autogobierno pleno como primer paso para decidir con posterioridad si continúa hacia nuevas fórmulas que nos permitan un tipo de relación diferente y autónoma con el Estado. Lanzarote es noticia única y exclusivamente por el petróleo y llegado a este punto seguro que muchos tendrán la tentación de afirmar ¿está el PIL de acuerdo con las prospecciones? Rotundamente no. Y aún más desde la perspectiva nacionalista de esta formación. Ya lo expresé en esta Cámara en el pasado pleno. Ahora bien, en un proceso de reactivación del expediente administrativo de estas autorizaciones afloran dos cuestiones fundamentales. Primero, la ley de agua fue una gran mentira para Canarias. Segundo, este conflicto parece obedecer en algunos de sus extremos más a una contienda político-personal que a una verdadera defensa de los intereses institucionales. Señor presidente, Lanzarote y Canarias esperaban más de usted, esperaban que se alejase de viejos tópicos para afrontar la realidad desde la autocrítica y la convicción. Lanzarote y Canarias esperaban más soluciones, más ideas, más creatividad en su discurso de esta mañana. Lanzarote y Canarias esperaban que usted ofreciese hoy planes objetivos fundados en apoyo económico para posibilitar la dinamización económica. Seguimos desde hace años estancados en un reparto por sectores que comprende el 1% del PIB en el sector primario, el 4% aproximadamente en el industrial y el 96% en el sector servicios y turismo. Pero nada de eso se dilucidó hoy. ¿Cuáles son sus planes en materia agrícola para Lanzarote y para Canarias? ¿Cuáles son sus objetivos en materia industrial? Hoy usted hablaba de que hay que apostar por el sol, por el viento y por el mar. Yo le añado por la luna si quiere. Pero ¿sabe usted cuántas instalaciones de energía renovable, presidente, se han instalado en Lanzarote desde los años 95? ¿Lo sabe? En materia turística, ¿sabe cuáles van a ser las garantías de mantenimiento de los planes de infraestructura turística? ¿O sabe cuál es el mantenimiento de las dotaciones en otro tipo de convenios con el Estado? Acabo. El único concepto claro que ha quedado patente para todos los diputados, para todos los canarios, es que usted aspira a cambiar el modelo económico de esta tierra tan solo en 9 años. Empresa harto difícil, encomiable. El problema es que no sabe cómo. Parafraseando a Machado, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Canarias y otras comunidades autónomas afrontaron el reto de presentar unos presupuestos en esta Cámara porque con la escasez, con la limitación de los recursos que teníamos, había que ajustar el presupuesto para marcar prioridades. No podía, sobre la base de un presupuesto prorrogado del año anterior, con menos recursos en el año 2012, donde tendríamos que tener ya previamente, si no tenemos presupuesto, unas retenciones de cada una de las partidas presupuestarias, no era posible priorizar sobre aquellas políticas que el Gobierno había decidido priorizar, que son las políticas de bienestar, que era la educación, la sanidad y las políticas sociales. Por eso los ajustes, siendo importantes los que se han producido en otras áreas, eran fundamentales para mantener, para recuperar un poquito el nivel de inversión en sanidad, educación y las políticas sociales, que efectivamente, como usted dice, el ajuste que ha tenido que venir haciendo el Gobierno para cumplir con los criterios del déficit desde el año 2008, evidentemente se resienten también los presupuestos dedicados a estas áreas esenciales, porque, entre otras cosas, no hay margen, no hay absolutamente ningún margen desde el punto de vista técnico-político para ajustar de una forma tan importante el gasto público sin tocar, sin afectar a los servicios que consumen prácticamente el 75% del presupuesto de la comunidad autónoma. Por eso la reflexión que usted hacía también me parece una reflexión acertada en el sentido que es que si hay alguna administración dentro del conjunto de las administraciones del Estado que cualquier tipo de ajuste con cualquier tipo de política de ajuste se le pone más dificultades a las comunidades autónomas. Porque otras administraciones no tienen
que mantener los servicios esenciales que dependen de las comunidades autónomas. No tienen ni la educación, ni la sanidad, ni las políticas sociales. Y cualquier esfuerzo que se intente equilibrar por ahí, es decir, homogeneizar cualquier tipo de ajuste en todas las áreas, toca la línea de flotación de la educación o de la sanidad. Y creemos que ese no es el camino por muchas razones, entre otras porque trabajamos con la idea del Gobierno de garantizar igualdad de oportunidades para todo el mundo. Una sociedad equilibrada, solidaria y donde aquellos servicios que son lo único que tienen los que no tienen nada o los que tienen poco sean universales y gratuitos. Porque si no estaremos articulando una sociedad desajustada y desequilibrada. Si no tenemos una sanidad pública y universal y una educación pública y universal que ponga en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos que viven en el archipiélago. Por eso la respuesta a si Canarias es partidaria del copago, no, porque el copago es injusto. Ahora, el Sistema Nacional de Salud tendrá que buscar fórmulas sostenibles. Habrá que trabajar duramente en el ámbito del espacio que se genera de trabajo entre el Estado, el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas para encontrar un equilibrio y hacer posible el sostenimiento de un servicio esencial como es el sanitario. Los ajustes que usted decía tienen consecuencias para los servicios públicos, evidentemente. A final de mes conoceremos los presupuestos generales del Estado. Y usted hacía un vaticinio en el sentido, en la línea de que es previsible, es más que previsible, que se produzca una buena vuelta de tuerca a las transferencias que nos vienen a las comunidades autónomas. Podríamos entender que se puedan producir deslizamientos en inversiones que nos afectan también a la actividad económica, pero deslizamientos en inversiones que son recuperables en el tiempo. Ahora bien, como haya un nuevo ajuste a lo que significa la financiación que nos permite mantener los servicios esenciales, es absolutamente imposible mantener el nivel de servicio que tenemos en este momento en Canarias sin tocar los impuestos. Absolutamente imposible, inviable. Por eso, lo que esperamos es que el nuevo ajuste que se pueda producir como consecuencia de la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado sea un ajuste que no tenga un criterio homogéneo para todo el mundo. Lo razonable es que el Gobierno del Estado, en la política de ajuste, tenga en cuenta los elementos que están creando diferencias en estos momentos, que nos están poniendo en dificultades algunas comunidades autónomas para el mantenimiento de los servicios esenciales. Eso es lo razonable. Ahora, si el ajuste se le hace a todo el mundo por igual, nos van a poner una situación muy compleja a Canarias y a alguna otra comunidad, más a Canarias, porque en estos momentos somos los más desfavorecidos en relación a la financiación de servicios esenciales. La decisión del Consejo de Ministros autorizando las prospecciones petrolíferas y que usted ha calificado como una decisión unilateral, arbitraria, injusta y sin sentido. Y yo la califico como un golpe a la esencia de Canarias como comunidad autónoma, un ataque al fuero canario. Al contrario que el Partido Popular, en el Partido Socialista, en el Grupo Socialista, creemos que ahora más que nunca es necesario reforzar los instrumentos de los que dispone el propio Estado de las autonomías para orientar el conjunto de sus recursos en el compromiso colectivo por la recuperación económica y por la recuperación del empleo en Canarias. En estos momentos, señor presidente, el estado del bienestar está siendo atacado por la derecha españolista más rancia. Un estado del bienestar que entre todos nos hemos dado. En esta nueva etapa política, apostamos por la escucha activa y la participación de los ciudadanos y ciudadanas canarias.
Este debe ser el primer instrumento de cambio de este Gobierno, con los canarios, participación y escucha activa. En enero ya se inició el proceso participativo para la elaboración del reglamento que desarrolla la Ley Canaria del Fomento de la Participación Ciudadana. Su consolidación permitirá que la ciudadanía colabore en la acción de Gobierno y se produzca una complementación entre la participación entre los asuntos públicos y la democracia representativa. Lo importante es que la ciudadanía no se sienta útil cada 4 años solo para votar. Y en eso nosotros tenemos muchísima responsabilidad. Con ello, este Gobierno demuestra su defensa de los valores democráticos, impulsando además la implicación de la sociedad civil en el quehacer de las instituciones, tanto de forma individual como de forma colectiva. Obama ha impuesto en la Casa Blanca la llamada revolución de cristal, porque ha dado un enorme impulso a la transparencia. En este Parlamento, lo único que pido, le pido a todos los diputados, es que de una vez se hagan públicos los sueldos de los diputados y diputadas. No hay nada que ocultar en nuestras nóminas, no hay nada que esconder y sí mucho que ganar para superar esta desconfianza, para conseguir fiabilidad. Además, así ya no habrá excusas por parte de aquellos que atacan a las instituciones o a usted mismo, señor presidente, que por intereses espurios quieren denigrarle para, por elevación, denigrar al Gobierno, a este Parlamento y a la democracia. Usted no es perfecto, señor Rivero. Se equivoca porque trabaja, como todos. Y le pido que no caiga en provocaciones de aquellos que quieren, con el amedrentamiento, hacer torcer el rumbo de determinadas decisiones de interés general. En este debate participan 2 fuerzas políticas más que hace un año, Nueva Canarias y el Partido Independiente de Lanzarote. Esto es un síntoma de pluralidad democrática, aunque todavía no es suficiente. Y no es suficiente porque hay muchos ciudadanos que han ejercido y que han hecho uso de su voto y hoy no están representados en esta Cámara Regional. Por eso creo que este Gobierno, y así está en el documento del pacto, debe ser el año en el que se modifique la ley electoral para que los ciudadanos canarios se vean realmente representados en este Parlamento y cuando estemos en un estado del debate de la nacionalidad sientan que también este es su debate. Este debe ser el año, la legislatura, donde se apruebe la ley de reforma electoral. En este momento de recesión, los presupuestos en materia de sanidad y en materia educativa, paran el descenso y en sanidad aumentan. Y eso, en este momento, quiere decir que hay voluntad política de mantener la cohesión social con los servicios básicos que garantizan que cualquier ciudadano, independientemente de que esté trabajando o no, de que esté cobrando una prestación contributiva o no contributiva, va a tener acceso en igualdad de condiciones a la educación, que es el derecho básico que realmente nos hace más iguales porque nos da la igualdad de oportunidades a la hora de tratar de diseñar nuestro itinerario personal en el futuro, y a la sanidad, el derecho a la salud pública en un momento donde el copago se pone sobre la mesa por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero no se engañen, quien abre la puerta es el Gobierno del Partido Popular, que no entiende que en una situación de crisis lo más importante para mantener la cohesión social es estar con aquellos que más lo necesitan. Y en este sentido, la sanidad pública española es la más barata y la mejor de toda Europa. Mientras en Europa el gasto sanitario, y es verdad que hay copago en algunos
países europeos. Se sitúa en el 8 el 9% del Producto Interior Bruto. La española está en un 6%. La mejor y la más barata, gracias a unos profesionales que están implicados en sacar adelante un sistema público de salud que es referente en Europa y que queremos que siga siendo el mismo, pero no para darnos lustre, sino para que los ciudadanos españoles sean los que tengan la mejor sanidad y que por problemas de salud ninguno se quede por el camino. Y con las reformas y los recortes que plantea el Partido Popular, en España se corre el peligro no de los que pueden, no de los que tienen trabajo, sino de aquellos que lo necesitan, se queden por el camino al salir de la crisis. Y ¿saben qué les digo? De esta crisis tenemos que salir todos con los mismos derechos. No puede ser que unos salgan con muchísimos derechos y aquellos, los más débiles, los que no tienen, se queden por el camino. A eso no estamos dispuestos y por eso se han mantenido en el presupuesto de sanidad y educación en esta comunidad autónoma. No al copago. No al copago porque es injusto. No al copago, este gobierno lo tiene que tener claro. No al copago porque para aquel que no ha estado en la puerta de un ayuntamiento, y algunos deberían pasar y ser alcalde, saben que 1 euro por receta, 2 euros 2 recetas, 3 euros 3 recetas, un bote de leche, una barra de pan y algo más por si tienen que llevar a casa. Y esa persona, si tiene que ir al médico y tiene que pagar 3 euros, no va a ir. Por lo tanto, al problema de pobreza se le añade un problema de salud y un problema al no poder decidir, al no poder tener libertad para decidir ir al médico de atención primaria. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que se quiebra el sistema público, universal y equitativo de salud que entre todos nos hemos dado en Canarias, en España, y que impulsaron las políticas progresistas del denostado Felipe González y el que yo creo que hizo el mejor trabajo con la Ley General de Sanidad hoy vigente y que se ha complementado con la Ley de Salud Pública que previene para ahorrar, no recorta donde no debe, sino que previene para ahorrar. Y en este sentido, también le decimos al Gobierno que no solo no al copago sanitario, que sí al ahorro en el gasto farmacéutico, Pero es que, claro, los que llevamos tiempo en este Parlamento recordamos preguntas como ¿por qué no se utilizan los genéricos a la hora de recetar en nuestros ambulatorios? Contestación, diario de sesiones. No lo podemos hacer aquellos que se arrogan ahora los méritos de la reducción del gasto farmacéutico. ¿Por qué no se utilizan genéricos? Respuesta, porque no podemos limitar la libertad de la prescripción facultativa. Y esa respuesta está en el diario de sesiones. Y mientras tanto se compraban productos de marca que, según, además, fíjese, la señora Julios el otro día en la Comisión de Sanidad lo planteaban estos términos. Se compraban productos de marcas que hoy, en este momento, con la utilización de genéricos y con la receta por principio activo, que todavía hay que insistir en ese tema, han bajado en un 85%. ¿Cuánto supone de ahorro para la sanidad pública el recetar genérico y el recetar principio activo a los que se han negado sistemáticamente cuando gobernaron las consejerías de sanidad en este gobierno? Mucho. Y en ese camino es en el que hay que ir para sostener la sanidad pública, en ese camino, no en la externalización de servicios. Y en el camino, además,
de, miren, hacemos un sacrificio, también los médicos lo hacen, porque se les ha bajado el sueldo. Lo hacen y hacen más horas de trabajo para poder atender a aquellas personas que utilizan el servicio público. Pero, señores del Gobierno, señor presidente, también la privada tiene que hacer un esfuerzo. Al igual que los trabajadores de la privada ven reducidos sus salarios, nosotros deberíamos plantearnos revisar la orden de precios por la que se establecen los conciertos. Si una catarata costaba antes lo que costaba, en este momento, si se reduce el salario del profesional y se aprieta a los trabajadores, también hay que decirle que no podemos pagar lo mismo. Y así incluso podremos atender más cataratas, podremos tener menos lista de espera y avanzar sin gastar más y sin hacer recortes en sanidad. Que se aprieten los trabajadores, pero también se tiene que aprietar aquel con el que se hace el concierto. Y en ese sentido hay que ir. No todo está en la privatización de servicios que descapitaliza y que, desde luego, detrás de la privatización de los servicios sanitarios están los grandes lobbies, tanto en tecnología como aquellos que saben que los seguros privados y la sanidad es una empresa pero que muy rentable, y desde luego negocios con la sanidad desde la izquierda, no. Desde el Grupo Socialista, sí por una sanidad sostenible, sí por una sanidad pública en la que se pueden hacer ahorros en otro sentido, pero no a las privatizaciones y no al copago que nos retrotraen a épocas de beneficencia, donde los pobres iban a la beneficencia y los que tenían sus dineros, tenían su seguro privado e iban a las consultas privadas. No, y por eso se ha mantenido el presupuesto, se ha aumentado el presupuesto en materia sanitaria para poder seguir prestando estas prestaciones de marcado carácter social. Los socios de este pacto no nos hemos comportado como un solo partido. Es evidente que no lo somos. Ya he dicho que hay que decir la verdad. No lo somos. Porque cada uno aporta sus matices ideológicos y programáticos. Pero sí que hemos actuado con una sola política y una sola voz. Aquí no hay dos presidentes. Hay un presidente y un equipo que avala la gestión. Y eso nos diferencia también del Gobierno anterior. Y eso nos diferencia del Gobierno anterior, donde alguno se quería erigir en presidente sin serlo e imponerse como tal a nuestra comunidad autónoma. El Grupo Socialista apoyará una subida de impuestos si es necesaria para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Pero, repito, no a través de incrementar el impuesto de la renta sobre personas físicas. Quienes no han generado la crisis, los trabajadores, los que no la han generado, no pueden seguir pagando la misma, soportando más cargas sobre sus espaldas. Las rentas del trabajo o los autónomos ya están suficientemente asfixiados por los impuestos para cargarlos más. Así no, señor presidente, así no. Y habría que subir los impuestos si el Gobierno del Estado no cumple con Canarias, si el Gobierno del Estado no cumple con Canarias y no es sensible a los problemas de Canarias, pero con una condición: que estos tengan carácter finalista, un compromiso político que tiene que garantizar este Ejecutivo. La recaudación, el incremento de la recaudación que provenga de esa subida impositiva, si se plantea, ¿cómo puede ser?
Yo no tengo los datos, porque evidentemente el que sabe cómo va el impuesto sobre los combustibles y que es el que recauda, pues es Hacienda. No digo que se tenga que subir, pero en el caso de que el Estado no cumpla con sus compromisos con Canarias, habría que plantearse, igual que se planteó en su momento el céntimo para educación con el impuesto sobre los combustibles, sí y exceptuando algunas cuestiones de interés general, como puede ser el transporte público, no puede ser ahí, exceptuando cuestiones de interés general, que vaya con carácter finalista a sanidad, no cerrando ambulatorios, no creando alarma, no desvirtuando ni desacreditando el sistema público, haciéndole el caldo. Bueno, aquí no se llama Repsol, pero se pueden tener otros nombres. Por lo tanto, lo mejor es que tenga carácter finalista la subida impositiva que se pueda dar de impuestos como el de combustible, como los impuestos del tabaco rubio o como los impuestos al alcohol de alta graduación. Usted ha planteado, si fuera necesario para mantener en las políticas del bienestar social subir los impuestos, el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a apoyar. Y la pregunta es la siguiente. Si no tenemos recursos, si el Estado no mejora la financiación de Canarias, sino todo lo contrario, hay un nuevo ajuste cuando pasen las elecciones andaluzas, cuando se presenten los presupuestos generales del Estado. Si nos dan una vuelta de tuerca a una situación que en estos momentos no da más. No da más. Ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, decía que no se podían, algo así, hacer duros a 4 pesetas. No. Es que los recursos se ha ajustado tanto, hemos ajustado tanto, esos 2.280 millones de euros que hemos ajustado del gasto, ese apretar a las empresas públicas hasta el límite de lo que ayer avancé. Pensemos que en las empresas públicas hay 1.700 trabajadores, 1.712 en concreto. Los ajustes, cuando se va apretando, significa que van saltando gente que hoy está trabajando. Esto es igual que en la parte privada. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy importante y que nos ha llevado a reducir apoyos a otros sectores. No podemos acudir a crédito, porque este es el cuadro. No se puede acudir a crédito más allá del 1,5% que prevé el techo del endeudamiento, el déficit. No podemos, aunque queramos, no se puede. Los ingresos que tenemos son los que tenemos en estos momentos, porque los ingresos no se inventan. Unos vienen del Estado y otros son productos de los recursos canarios. Y tenemos que mantener hospitales, sanidad, educación, las políticas sociales. No se puede el discurso de decir quiero una buena sanidad, quiero una buena educación, quiero políticas de protección social, sin recursos no es posible. Eso es demagogia pura. Y por lo tanto, si la pregunta directa es, ¿usted va a cerrar hospitales, va a cerrar colegios públicos si del Estado nos dan otra vuelta de tuerca en los presupuestos generales del Estado o toca los impuestos? Indiscutiblemente tocaremos los impuestos. Porque claro, es que si no el modelo de sociedad se nos cae. Es que si no el modelo de sociedad se nos cae. Y nosotros, pues, tenemos que hacer las cosas de una forma sensata, razonable, intentando que la justicia social sea la que impere en cualquier tipo de impuesto que toquemos, en el sentido de que sea equitativo, el esfuerzo sea ajustado a las posibilidades de cada uno. Es decir, que los que más tengan sean los que más paguen, que es como debe hacerse el esfuerzo fiscal. Pero indiscutiblemente, si del Gobierno del Estado
en los presupuestos generales del Estado mantienen lo que nos corresponde a Canarias, no subiremos los impuestos, porque no es necesario. Seguiremos ajustando otras cosas porque nosotros sí creemos que en estos momentos de dificultad no es bueno subir los impuestos. Y si Canarias tiene lo que le corresponde de los presupuestos generales del Estado, si tenemos la financiación que nos corresponde per cápita, si tenemos la financiación per cápita que nos corresponde, no tocaremos los impuestos. No puedo entender cómo un gobierno antepone los intereses partidarios, ahora sí, al interés general de España y de los ciudadanos, pensando primero en las elecciones andaluzas que en el interés general. Sí, efectivamente, es que eso lo sabemos todos. Los presupuestos generales del Estado se han diferido en el tiempo hasta el momento que se celebren las elecciones andaluzas. Y eso es un asunto de una irresponsabilidad enorme. Porque, entre otras cosas, le voy a decir por qué. Porque, entre otras cosas, en el supuesto que las cuentas públicas en el ámbito del Estado necesiten, con el acuerdo que han alcanzado en este momento en el seno con la Unión Europea, una nueva vuelta de tuerca. Si necesitan un ajuste, van a dejar en peores condiciones a las comunidades autónomas para llevar a cabo ese ajuste que si lo hubieran hecho a principios de año. Porque si los presupuestos entran en el Congreso de los Diputados en la última semana del mes de marzo, no habrá presupuestos en el Estado hasta junio. Y quiere decir que habrá que hacer en 6 meses lo que se podía haber hecho en 12. Y no es lo mismo ajustar un presupuesto en 6 meses que en 12. Me preocupa que precisamente en este ataque a lo público, cada vez que una empresa de las que se dedica a evaluar el estado de los países, curiosamente siempre salen los informes una semana antes de que los países saquen la deuda soberana a subasta, para que la especulación funcione, para que se rebaje la deuda soberana, para que la tengamos que pagar más cara. Y en el tema del control del déficit público, señorías, hay una necesidad de ajuste que, insisto, también nosotros planteamos, pero creo que hay una obsesión por el control del déficit público. No podemos basar la política en los próximos años si realmente queremos que haya empleo y que haya desarrollo económico en el control del déficit, porque cuando hayamos controlado el déficit, aquí no queda nadie con empleo para seguir trabajando. No queda nadie, porque habremos destruido todo el tejido empresarial y todos los que tienen la posibilidad de crear empleo. Por lo tanto, sería conveniente, ayer lo decía el señor Román Rodríguez, que se forzara un debate público, un debate también desde las administraciones, de que no pueden estar todos los huevos en la cesta del déficit. Y ahí compartimos, por ejemplo, con el Partido Popular, de que el control del déficit sea más relajado, de que Europa nos permita llegar al control del déficit en un tiempo distinto, porque necesitamos también meter dinero en la inversión pública. Si esto no ocurre, señorías, insisto, y solo es el control del déficit, estaremos abocados al fracaso. La zona de peligro en la actividad empresarial y concretamente en el ámbito de Canarias. Están ahogados por las deudas, sin crédito, faltos de consumo, con desconfianza, pero también es verdad que hay algunos datos que apuntan al optimismo en el archipiélago canario. Hay que recordar una vez más hoy aquí que precisamente uno de esos sectores, el sector turístico, ha posibilitado crear más de 20.000 nuevos puestos de trabajo en Canarias y hay que felicitarlo. Pero también hay que decir que no todos los empresarios turísticos están contratando a las personas que tienen que contratar en los hoteles. Y si alguno se dice que no es verdad, yo le doy el nombre y el apellido de la empresa de la que estoy hablando o de las empresas que estoy hablando. Hay honrosas exenciones, quizá más del 50 o el 60%, pero hay una cantidad de empresarios que están forzando a los trabajadores en el sector turístico al máximo. Y eso hay que combatirlo con la inspección, porque lo que no podemos hacer, señorías, es que esos trabajadores no puedan hablar por miedo a que se les quite su puesto de trabajo. Señorías, en el sector financiero, donde se ha hecho ya la reforma, sector financiero, hay un apoyo estatal y europeo por parte del sistema de la Unión Europea y del propio
Gobierno de España al sector financiero. Parte de la culpa del inicio de la crisis, cuando estamos hablando de la crisis inmobiliaria, parte de los bancos. Y se han hecho dos reformas en este país, dos reformas importantes en relación con la reestructuración del sistema financiero. Una la ha hecho el Partido Socialista y otra la acaba de hacer el Partido Popular. Se les ayuda, señorías, pero no ayuda. Se les ayuda, pero no ayuda. Don Román Rodríguez daba el dato ayer de lo que han hecho con el último dinero que se les ha prestado. Han hecho caja. Ustedes conocen a los empresarios después de la última reforma del sistema financiero que tanto nos iba a quedar, junto con la laboral, de que nuestros empresarios o incluso para el consumo privado la gente esté yendo al banco y hayan cambiado las cosas. El dinero se lo están gastando en otra cosa y eso, para eso no vale esa reforma del sistema financiero. No obstante, apunto también que precisamente este fin de semana hay unas declaraciones del presidente del BBVA que dice que ellos ya están en disposición de dar crédito oficial, en este caso a los privados, llámese empresas o personas a título individual, y vamos a ver si efectivamente esto es así. De estas reformas que estábamos hablando antes, la presupuestaria, con el ajunte severo del déficit, la financiera, en la que no termina de fluir el crédito, la laboral, con muchísimas incertidumbres y en la que nosotros ya hemos votado. Votamos en contra de la del Partido Socialista y votamos en contra de esta también en el Congreso de los Diputados, porque entendemos que sin garantías de crear empleo no hay más que otra opción, que es la de crear desempleo. Y a eso se ha unido, insisto, la subida del IRPF y, por lo tanto, también menos poder adquisitivo entre las familias. En Canarias se ha dicho que 7 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a las políticas públicas, a las políticas sociales. Pero, señorías, también hay que decir, y lo abro con el debate de si copago sí, copago no, hay un elemento que nunca se saca cuando se habla del copago, y es que los ciudadanos hoy en día ya contribuyen de forma directa, no por la vía de los impuestos, que también, sino que contribuyen de forma directa al sostenimiento del sistema. ¿O es que no se paga el 40%, salvo las excepciones que dice la ley para las personas mayores, etcétera, las medicinas? No se pagan. No hay una política de tasas y precios públicos por determinados servicios que se prestan por parte de la Administración. Señora consejera de Servicios Sociales, cuando alguien se queda en la residencia, ¿no hay un acuerdo con la familia para que una parte de sus ingresos forme parte también del pago de ese servicio? Sí, hoy en día existe una política en la que los contribuyentes, los usuarios de los servicios también participan de forma directa. Por lo tanto, no debemos rajarnos las vestiduras. Le llamamos a todo esto, que forma parte también de la política social del gobierno copago. ¿No le llamamos copago? Pues entonces, si no le llamamos copago y existe, hay una vía para trabajar. Señorías, los servicios públicos no pueden verse exclusivamente con criterios economicistas. Nos negamos a ello. Si fuera así, no habría sanidad en muchas de estas islas. No habría servicios públicos en muchas de estas islas porque no serían rentables. Y si la rentabilidad es lo que va a primar, si a una persona se le opera de rodilla o no, entonces que vengan otros a gobernar. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar ese balance, el balance de la rentabilidad sobre la prestación de los servicios públicos. Cuando antes estaban hablando de si subida de impuestos sí, subida de impuestos no, creo que también hay un paquete que sin tocar nuevos impuestos también se puede referir a los beneficios fiscales que tiene la comunidad autónoma de Canarias. Y también hay que hacer un esfuerzo en la economía sumergida, señor presidente, un esfuerzo, pero no para ir contra la persona que ahora intenta que con los 600 euros, a ver si hace 200 euros más haciendo un arreglillo por ahí, ¿no? O como algunos que van a pescar de costa para ver si venden 3 kilos de pescado y pueden mejorar la renta. No, no me estoy refiriendo a esa economía
sumergida. Me refiero a la que deja millones de euros y en la que todos sabemos que todavía nos queda muchísimo por hacer. Y ahí sí le pedimos que haga un esfuerzo, que ponga toda la carne en el asador que pueda poner la Consejería de Economía por saber exactamente, por aflorar toda la economía sumergida que podamos en estos próximos 3 años. Y además, señor presidente, junto con lo que la comunidad autónoma deja de ingresar, también hacemos un esfuerzo enorme en el control de la deuda pública, porque podríamos endeudarnos más, entre comillas, y no lo hacemos. No lo hacemos, por lo tanto estamos haciendo también un esfuerzo en ese sentido. Y entonces, con todas estas cosas, señorías, si los recortes están al máximo, la eficacia y la eficiencia, ¿podría mejorar algo? Sí. Llevamos ya 3 años aplicando eficacia y eficiencia. 3 años. Pero no es suficiente. Aunque podamos dar una vuelta de tuerca más en la eficacia y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, señorías, ahora mismo, si nos toca un nuevo recorte, ya no habrá falta de eficacia y eficiencia, porque no habrá nada que gestionar. Da igual que sea un gestor magnífico, no va a tener recursos que gestionar. Cualquier nuevo recorte, señorías, va a afectar de forma muy dura y con más riesgo a las políticas sociales. A pesar de la crisis, a pesar de que Canarias puso 73 millones de euros más en los presupuestos del 2012 para estas políticas, en las políticas básicas, señorías, si estos recortes se confirman, las cosas estarán muy duras. ¿Recorte de servicios o mejora de ingresos? ¿Recorte de servicios o mejora de ingresos? ¿Podemos actuar sobre los impuestos? El mensaje va a ser que todavía hay que ajustar más. Quizás, me atrevo a insinuar, señor presidente, que la solución puede estar en una combinación de las dos cosas. Pero lo que sí está claro es que los ciudadanos tienen que saber que si efectivamente hay un recorte importante en los presupuestos generales del Estado del 2012, que si además vamos a seguir padeciendo los recortes en el sistema de financiación ordinaria de la comunidad autónoma, señor presidente, las cuentas solo se hacen con números, y 2 y 2 siguen siendo 4. Y por lo tanto va a tener usted que tomar decisiones en torno a si se recorta o si se suben los impuestos para garantizar los servicios públicos que el Estado nos niega a través de la financiación. Y ahí, y termino este bloque, señor presidente, un dato. A mí me parece, hoy ha estado rondando, es verdad que todas las políticas sociales vistas de forma individual son importantes. Es importante la calidad educativa, es importante que el ratio de alumnos por profesor en los colegios sea el adecuado, es importante atender a todas las personas que tienen necesidades en el sistema, pero yo sí he detectado, señor presidente, cuando hablo con los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, que lo que es muy difícil de entender a una gente es que porque no hay dinero no se puede operar. Y por lo tanto, le pido, en nombre de mi grupo, que cuando el Gobierno se encuentre ante la tarea del ajuste, tenga muy en cuenta los servicios sanitarios. Es lo que más la gente le preocupa. Además, tristemente también le preocupa aunque vaya por una gripe por urgencia. Entiende que lo suyo es lo más importante. Y, insisto, la salud es un dato importantísimo también para la calidad de vida de los canarios. Usted le hablaba que tiene que haber otro debate, porque como ocasión de la presentación de los presupuestos del Estado y conocidas las cuentas del Estado para este año, va a ser necesario un nuevo debate, y ya le anuncio que una vez que conozcamos el contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros, del proyecto de presupuestos que vaya a enviar al Parlamento, inmediatamente el Gobierno impulsará una comunicación al Parlamento.